Aunque me pega la luz, el contraste no logro identificar quién está mirándome, pero cierren sus ojos todos. Y quiero hacer un ejercicio muy sencillo y quisiera que esta mañana, ya casi tarde, tus pensamientos, antes de entrar a mi predicación, tus pensamientos, empezaras a correr tu máquina, tu cerebro, y empiezas a generar pensamientos hacia el cielo. Empieces a generar pensamientos de quién es Cristo para tu vida. Quisiera que trajeras pensamientos, empezar a variar esos pensamientos acerca de cuándo te convertiste, que tus pensamientos se enfoquen en este momento cuando Dios asistió a tu bebé, a tu niña, a tu niño cuando estaba enfermo y lo sanó y lo sacó adelante del hospital. Que algún pensamiento que venga de recordar cuando Dios proveyó de dinero para que pagases una deuda. No sé, pero quiero que enfoques tus pensamientos hacia Dios, ¿ok? Listo, abran sus ojos. Es muy difícil para uno poder saber los pensamientos. ¿Estamos de acuerdo? Es la parte quizás, podría yo saber quizás lo que hiciste ayer, Miguel, tal vez porque me lo platicaste. Pero yo no conozco los pensamientos de Miguel, ni qué está pensando en este momento. Yo no sé si hace una hora él estuvo pensando acerca de su negocio, si trae algún pendiente de lo que va a abastecer a su negocio, qué sé yo. Es muy difícil saber acerca de los pensamientos. Es algo muy complejo. La mente llega a desarrollar pensamientos abstractos, muy difícil a veces de identificar. La mente llega a generar tantos pensamientos que a veces son voluntarios y muchos de ellos son involuntarios. Inclusive hay pensamientos que nosotros de manera voluntaria no los provocamos, llegan a nuestra mente, se generan en nuestra mente. Pero me llamó la atención porque una psicóloga muy reconocida, ella dice que la mayor parte de los pensamientos que llegamos a generar o a tener son negativos. Eso me puso a pensar y a meditar un poco acerca de, nunca me he puesto a pensar cuántos de esos pensamientos que tengo al día son negativos, pero sería interesante saberlo. De esta manera quiero introducir mi predicación. Y algo que quiero decirte es que la única forma de ver al sol, a diferencia de otros planetas, es a través de la luz. La única forma de ver a Jesús, de ver a quién es Jesús, es a través de su Espíritu Santo. No hay otra forma. No hay otra manera de ver quién es verdaderamente Jesús sino a través de su Espíritu. Así como el sol genera su propia luz, es a través de su Espíritu, el Espíritu de Cristo, que lo podemos conocer. Dice la Escritura, nadie puede llamar Señor a Cristo sino es a través del Espíritu Santo. La Biblia vemos como el Espíritu Santo tiene voluntad y Él reparte como Él quiere, Él da dones como Él quiere, Él acerca a Jesús como Él quiere. Nadie puede acercarse a Jesús sino es a través del Espíritu Santo, como a Él le place, ¿verdad? Entonces, algo que quiero poner y que los reflectores hacia una virtud muy importante de Dios es su omnisciencia. ¿Sabes qué significa esto? Esto es que Dios conoce todo del pasado, del presente y del futuro. Todo lo conoce. Conoce todo lo que hemos hecho en el pasado. Conoce lo que hemos hecho en el presente. Y conoce lo que vamos a hacer en el futuro. No solamente eso, Dios conoce lo que estás pensando en este momento. Dios conoce nuestros pensamientos. Dios conoce nuestra mente. Él es omnisciente. Nada, absolutamente nada está oculto a los ojos de Dios, a su mente. Y
Cuando el Señor Jesús partió y fue ascendido, antes de ello dio una declaración muy importante, hablando del Espíritu Santo. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Al estar leyendo los evangelios, donde se nos muestra, donde se nos habla, donde se nos enseña acerca de nuestro Señor Jesús, estos evangelios, así como toda la escritura, fue inspirada por Dios. Al momento de que los escritores del Nuevo Testamento, específicamente de los evangelios, empezaron a correr su pluma, tú empiezas a leer la escritura como si ellos hubiesen estado en el preciso momento y viendo inclusive algunos aspectos de lo que estaba sucediendo en la mente de Cristo. Pero déjame decirte que nosotros, no hay nadie en el mundo, no ha existido en el pasado, no ha existido en el presente, ni existirá en el futuro, que conozca los pensamientos de manera completa. Ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, ni Mateo, ni Pablo, ni Pedro, ninguno de ellos escribieron pensando y ocurriéndole las ideas que pudiesen venir surgiendo de los dichos que habían surgido para poder anotar y describir los hechos de Jesús. Hay pautas así muy finas en donde tú ves cómo el Espíritu Santo les estaba revelando cosas que inclusive estaban pasando en la mente de Cristo para poder ejecutar alguna acción, algún hecho. Quiero que me muestres ese pasaje, Lucas 16, 16. ¿Lo tienes ahí? Lucas 16, 16. Perdón, traigo mal anotado el pasaje, pero voy a ir a Hechos 15, 8. Hechos 15, 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. El único que conoce todo es Dios. El único que conoce absolutamente todo, y decía Carlos Portillo que ¿qué es todo? Pues todo. Todo lo conoce Dios. Absolutamente. Dios es omnisciente. Hay algunos pasajes, Mateo 12:25. Con esto voy a introducir la predicación y Jesús lo sabe todo. Dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no perecerá. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, hablando en plural, los pensamientos de ellos, no el pensamiento de él, de varios. El siguiente pasaje, Mateo 22, 18. Mateo 22, 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Este es otro pasaje en donde vemos cómo el Señor Jesús conocía las maquinaciones que había en el corazón de las personas. Eso que nadie puede ver, eso que nadie sabe de lo que hay dentro del corazón, en la mente. Marcos 2:8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Lucas 6:8. Lucas 6:8. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie.
Jesús conocía los pensamientos. No solamente estos pensamientos que pueden venir y de repente golpean tu mente, sino inclusive las intenciones del corazón también. Cierro esta serie de pasajes con Juan 2:25 y pon atención en este pasaje. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. La Nueva Traducción Viviente dice: no hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues él sabía lo que había en el corazón de cada persona. No había necesidad. En muchos pasajes, cuando vemos al Señor Jesús, cuando le traen a esta mujer que ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio, dice la escena en este pasaje que el Señor Jesús estaba inclinado y estaba escribiendo sobre la tierra, y de repente había una multitud que lo seguía y abren paso entre ellos los religiosos de ese tiempo, ¿verdad? Y le traen a la mujer encontrada en el mismo acto de adulterio. Y dice la escena, dice la escritura, que mientras él escribía, empiezan a suceder ahí alguna situación muy interesante. Y dice la escritura, después de que él declara: el que esté libre, el que esté libre, el que no tenga ningún pecado, el que esté totalmente puro y sea santo, empiecen a apedrearla. Y dice la escritura que empiezan a caer las piedras, y desde el más pequeño hasta el más grande, vámonos, desaparecen. Yo pienso que mientras el Señor Jesús estaba escribiendo en tierra, Él sabía los pensamientos que había allí en esa atmósfera de juicio, de condenación que había. Él conocía los pensamientos. Entonces, vamos a orar esta hora para pedirle al Espíritu Santo. Yo quiero que así como estos reflectores me enfocan y de repente algunos de ustedes no los veo, si alguien en verdad se me duerme, el que está al lado va a levantar la mano: hermano Parra, se está durmiendo, y ya veré porque no veo de aquí, ¿ok? Entonces vamos a orar para pedirle. Mi anhelo y mi deseo, mis pensamientos hacia ustedes esta mañana es que la predicación, la información que vaya a dar, pueda ayudar a que Cristo sea revelado a tu vida. En verdad que Cristo es como un diamante. Es un diamante, pero estoy hablando de un sentido de figura. Cristo se revela a nosotros y no se revela así de golpe total, o sea, no se revela de manera total. Entonces, si tú vas girando un diamante, ¿sí?, vas viendo cada parte que tiene el diamante, y cada una de esa parte, ¡fum!, avienta una luz y lo expones a la luz. Bueno, esta mañana yo quiero que ese diamante así refleje luz a tu vida y puedas encontrar en ti esta tarde información que alimente tu alma, que aliente tu espíritu, que puedas después de aquí desbordar y decir: eres maravilloso, Jesús. Amén. Padre, en esta hora te pido que tu Espíritu Santo, que es el único que puede hacer la obra en nosotros, en nuestra mente, pueda traer esos pensamientos y enfocar nuestra mente hacia ti. Dice tu palabra: buscad las cosas de arriba. Esto quiere decir poner mis pensamientos, mis intenciones, mis ideas, mis deseos hacia ti, Señor Jesús, que estás sentado en el trono. Te bendecimos en esta hora y te pido, Señor, que tus pensamientos, Señor, vengan a nuestras mentes, que tus pensamientos, Señor, sean injertados y que nuestra mente pueda tener la mente de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, Juan 6, aquí empieza el tema. Juan 6 del 1 al 15. Y vamos a ir leyéndolo, vamos a ir avanzando aquí en la lectura, y dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud,
porque veían las señales que él hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a toda la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre todos los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer descendieron sus discípulos. Y ya, hasta ahí termina. Ya me había emocionado. Ok, este pasaje nos va a ayudar a poder ver lo que Jesús sabe. ¿Sabes? Jesús en este pasaje sabe perfectamente lo que va a hacer y suceder. Nunca, nunca, nunca han agarrado a Jesús desprevenido. Nunca. No lo agarraron nunca. El diablo cuando Jesús fue llevado al desierto, el diablo pensó que lo podría agarrar en curva, sobre todo porque estaba ayunando, tal vez se sentía débil, y tal vez su mente, con esa debilidad en la ausencia de alimento, pues tu mente, cuando no comes y estás en ayuno, te mareas, tu mente no está al 100. Yo creo que el diablo pensó: es momento de, en su debilidad física, tentarlo, pero no lo agarró por sorpresa. Y tal vez el diablo pensó: se va a equivocar de pasajes. Pues no, porque ni él sabía lo que iba a responder. Entonces vemos cómo el Señor Jesús en este pasaje sabe perfectamente lo que va a hacer y suceder. Le pregunta a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Dónde, Felipe? Y Felipe empieza a patinar y empieza Señor, no sé. La primera parte, voy a separar 3 puntos, 3 pruebas que vamos a ver, que el Señor Jesús pone a prueba a Felipe. La primera es la prueba de la fe. Jesús quería probar la fe de Felipe. De Felipe no quería alimento. El Señor quería probar a Felipe y que de él surgiera fe. Esa misma fe que nosotros sabemos el día de hoy es el combustible de los milagros, de los prodigios. El Señor Jesús esperaba que al preguntarle él de dónde voy a obtener el alimento, él hubiese contestado de otra manera. ¿Qué hubiese pasado si la fe de Felipe hubiese sido sólida, fuerte,
¿Cómo hubiese respondido Felipe? Y déjeme darte tal vez una idea. Tal vez le hubiera dicho: grandioso, Señor, esta es una gran oportunidad que tienes. Sabes que no hay necesidad, Señor Jesús, de comprar pan. Tú eres más grande que Moisés. Sabes que cuando el pueblo estaba bajo el liderazgo de Moisés, no había qué comer. Y el pueblo fue alimentado con maná del cielo. Tú solo tienes que decir la palabra y el pan lloverá en gran cantidad para la multitud que está delante de nosotros. Pero no fue así. No fue así. Para Felipe había recursos teológicos. Había historias del pasado. Él conocía varios hechos de fe que habían sucedido así en la vida de Moisés y como muchos otros hombres. Él podía haber tomado el ejemplo de alguno de ellos y decirle al Señor Jesús: tú eres mayor que ellos. Pero no fue así. ¿Sabes que el Señor Jesús hizo esta pregunta para probarlo? Muchas veces en nuestro vivir, tal vez tú te preguntes en un momento de crisis. Ese fue un momento de crisis. ¿Están de acuerdo conmigo? El Señor Jesús se percata, se da cuenta que no sé cuánto tiempo llevaba esta gran multitud detrás de él. No sé cuánto habían recorrido para seguirlo. Y tenían hambre. Quisiera identificar a alguien aquí que tenga hambre para ver su cara o sus tripitas, ¿verdad? Si están... ¿Sí? El Señor identificó que esta gente que lo seguía tenía hambre. Y me encanta porque el Señor Jesús se compadece. Su corazón siempre está inclinado en ayudar al necesitado, al hambriento, al pobre. Entonces, ¿cuántas veces hemos estado en una crisis y le preguntas a tu esposo que no tiene trabajo o que no tiene el suficiente sueldo para pagar esos compromisos que están allí enfrente, y le preguntas: ¿de dónde vamos a sacar para pagar la inscripción o la colegiatura o el recibo que salió en 2000 o N situaciones? ¿Te has topado con eso? ¿Amén? Sí, amén, amén, ¿verdad? Creo que muchos de aquí son solteros y dependen de sus padres. Pero los que estamos casados y empezamos a tener responsabilidades y obligaciones, sabemos perfectamente de qué se trata esto. Entonces, él hizo esta pregunta y el Señor Jesús muchas veces hace esta pregunta, te hace esta pregunta a ti. ¿Sabes que el Señor Jesús constantemente está probando nuestra fe? ¿Sabes que Él necesita que tu fe sea vigorosa, sea vibrante, sea fuerte, robusta, así como yo? ¿Sí? No se crean, no se crean. ¿Sí? El Señor busca eso. ¿Sabes que el Señor se topa con esa fe de Felipe? Chaparrita, flaquita, no sé cómo la vio el Señor, ¿verdad? Pero me imagino. Él buscaba que Felipe respondiera. El Señor no le está preguntando para él saber cómo va a hacer las cosas. El Señor sabe quién es Él. El Señor sabe lo que Él puede hacer. A propósito,
¿Felipe era contador público? Pregunto. ¿Quién era Felipe? Ayúdenme. No, sí, pero era un discípulo, ¿no? ¿Ok? Estaba expuesto, él había visto lo que el Señor Jesús había hecho, él estaba escuchando. No solamente, yo creo que los discípulos eran los que estaban al 100. Cuando el Señor Jesús predicaba algo, los discípulos eran los primeros que estaban ahí recibiendo la información. Era necesario que así fuese. Me imagino así como ahora que fui al hospital a ver a Román y visitarlo, y estuve con él en el área donde está y estaba todavía inconsciente. En verdad me impresionó, nunca había entrado a un área de cuidados y estaban las enfermeras. Él estaba acostado al fondo así y estaban dos enfermeras sentadas en un vitral viéndolo y otra que era la que iba y venía, pero literalmente las enfermeras no parpadeaban, estaban mirando los monitores, estaban viendo, y es una situación de verdad que de mucha atención. Una falta de atención de ellas puede causar un gran error, fatal. Yo creo que los discípulos, Felipe y ellos, estaban al pendiente. Dios quiere que tú respondas, que tú lo busques con una fe que se incremente, con una fe que sea multiplicada, con una fe vigorosa, fuerte. Número 2, Felipe fue probado en el amor. El Señor deseaba alimentar a tanta gente. Y sabes que yo creo, entre la conversación, el Señor le dice a Felipe: Felipe, yo quiero alimentar a toda esta gente. Yo quiero hacerlo. ¿Me ayudarías a hacerlo, Felipe? ¿Me puedes ayudar a hacerlo? ¿Cómo haremos esto, Felipe? ¿Cómo haremos esta obra? Y ciertamente falló en la fe, falló en esta prueba de fe, pero en esta prueba de amor vemos a un Felipe que se conecta con Jesús, que está pegado al corazón de Jesús. Y ciertamente vemos en otros pasajes cómo los discípulos les dicen: Señor, despide a la multitud, que vayan y busquen de comer y luego regresen. Déjalos, no, ¿para qué no traen lonche, Señor? ¿Sí? O sea, regrésalos, distribúyelos, que vayan a Walmart y al rato que vengan. ¿Sí? No sucedió así. Pero ¿qué dice Felipe? ¿Qué responde? Le dice: Señor, 200 denarios de pan no bastarían. O sea, estoy de acuerdo contigo, Señor, necesitan comer, pero mira, Señor, esto no va a alcanzar. ¿Qué hacemos? El Señor, déjame decirte, no le preguntó a Felipe cuánto no sería suficiente. El Señor no le preguntó a Felipe cuánto no sería suficiente. Él quería saber cuánto sería suficiente. ¿Sabes que el Señor Jesús es suficiente? Él tiene favor, gracia y misericordia suficiente. Me encanta ver que nuestro Señor Jesús es suficiente en perdón. Así como tus pensamientos, hicimos un cálculo de esos pensamientos y nos fuimos nada más a los pensamientos. Pero ¿de cuántas cosas el Señor no te ha perdonado? ¿De cuántas? ¿Has calculado? ¿De cuántas? De muchas, de una multitud de cosas, de pecados que he cometido. Y de todas ellas el Señor te ha perdonado. Porque Él es así, por naturaleza Él es así, es suficiente, es vasto. ¿Sabes que
cuando nosotros tenemos una fe débil, cuando nuestra fe está más chiquita que el grano de mostaza, mucho más chiquita que el grano de mostaza. Considera tus recursos insuficientes e inadecuados. Felipe se percató que lo que tenía era insuficiente. No era adecuado para sacar adelante la crisis alimentaria que había. Número 3. La tercera prueba. Y esta es la prueba de la empatía y compasión. Con esta pregunta que el Señor hace, Jesús movió el corazón de Felipe a preocuparse por la gente. Y Felipe ciertamente tenía un corazón cálido. Felipe tenía un corazón de esos que el Señor necesita para poder llevar las buenas nuevas y el evangelio a otros, para poder acercarte al necesitado, al hambriento, al debilitado, al preocupado, aquel que necesita de Cristo. ¿Sabes que Felipe respondió de una manera en donde tú veías también que había empatía y compasión con aquellas personas que tenían una gran necesidad? Solamente nuestro calor interno puede generar calor en otros. Solamente y únicamente nuestro calor interno puede generar calor en otros. Y eso es lo que había sucedido. Déjame decir que el Señor quiere llevarnos a ese estrecho. Cuando el Señor te prueba, cuando el Señor está allí al pendiente de ti y estás en una situación en donde no sabes qué hacer, el Señor quiere llevarnos a ese estrecho donde reconozcamos nuestra debilidad, para entonces Él llenarnos de su fortaleza. Así como dice la Escritura, diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Cuando tú ves a Jesús, cuando tú pones tu fe completa en Jesús, cuando dejas de luchar en tus fuerzas, cuando dejas de confiar en tus habilidades, en lo que tú tienes, en tu dinero, en tu póliza de seguro, en tu sueldo, en todo, cuando tú dejas y reconoces en ese estrecho en donde estás que la única respuesta del milagro es Jesús, Él te va a ayudar. Él lo va a hacer. Él es experto en ayudar siempre. Vemos en los evangelios múltiples ocasiones en donde la respuesta de una situación difícil es Jesús. Y déjame decir esto. El Señor Jesús conoce perfectamente tu situación. El Señor Jesús es omnisciente. Él sabe lo que está pasando en tu vida. Él sabe lo que en tu mente puede estar pasando y golpeando tu fe. Él conoce perfectamente. No hay nada oculto a Él. Pero Él quiere que confíes en Él. Él quiere que te acerques a Él. Vamos a la segunda parte de esta predicación. Ya vimos por una parte lo que estaba sucediendo en la vida de Felipe. Pero vamos a ver ahora acerca del Señor Jesús. Jesús no tenía ninguna interrogante en ese momento. Esa pregunta que la hace, no la hace para sí mismo. Se la hace a Felipe. Él sabía muy bien lo que tendría que hacer.
Piensa por un momento estas palabras. Él sabía. Él sabía lo que tenía que hacer. Muchas veces, tal vez en alguna situación, en algún momento, te has preguntado, he recurrido a todo el mundo y no sé qué hacer. ¿Te ha pasado? He consultado, he visto, he preguntado, ya agoté todas las posibilidades y me encuentro en ese estrecho en donde te preguntas, no sé qué hacer, no sé qué decir, no sé. Sabes que el Señor Jesús no tiene esa interrogante ante nuestras vidas. A Él nunca lo vamos a hacer así en un cono para llegarlo a un estrecho y que Él diga, soy incompetente, no sé, no tengo respuesta. Nunca vamos a encontrar eso del Señor Jesús. Él lo sabe. Antes de que tú tengas una situación en particular, Él lo sabe. Pero sabes que Él necesita que nosotros vayamos a Él, lo busquemos, le digamos, que Él conozca nuestras peticiones. Él quiere que nosotros hablemos con Él. Él lo sabe, sí lo sabe. Él sabe tus pensamientos. Pero Él quiere escuchar tus pensamientos. A veces nos limitamos en decirle al Señor Jesús, estoy batallando con esto. Tal vez es un pecado feo, grotesco. Tal vez es una situación vergonzosa. Pero sabes que el Señor Jesús es experto en escuchar. Él, a pesar de que es el hombre más santo y puro que hay y que ha habido en todo el mundo, no le afecta, no se siente mal, no te va a rechazar. No te va a decir, no quiero escuchar eso. No, mis santos oídos no pueden escuchar eso. No. Él conoce tus pensamientos, sabe lo que hay dentro de ti, pero Él quiere escucharte. Él sabía cuánta gente habría. Dice la Escritura, había 5,000. Yo te pregunto, ¿Él sabía cuánta gente había en ese lugar? Sí sabía. Y puso a contarlos, dirigió a sus discípulos. Rápido, los 12, distribúyanse, vamos a contar a la multitud. Y luego vino el censo, Señor, son 5,000. ¿Él sabía que había 5,000 por el dato del censo? No. No sabía por eso. Él sabía cuánto pan se iba a necesitar, cuántos panes y cuántos peces. Imagínate que el milagro hubiera llegado a 1/3, a la mitad, ¿verdad? Imagínate que mientras de manera natural se estaban las cestas distribuyéndose, Señor, se acabó, ya no alcanzaron para los 2,000 restantes. Híjole, se me salieron las malas cuentas. Soy como Felipe, ¿verdad? Mal contador. No iba a suceder esa respuesta. El Señor sabía cuánto pan se necesitaba. ¿Sabes que Él sabía que iba a sobrar pan? Él sabía que iba a sobrar pan. Pero déjame decirte que Él así es. Dios no nomás te da lo suficiente. Él no te acerca con tu fe vigorosa y grande. No te acerca a lo suficiente. Te acerca mucho más allá de lo suficiente. Amén. El Señor Jesús no solamente ha perdonado mis pecados pasados. No nomás llegó hasta allí. Te voy a perdonar todo el montón de pecados malos y grotescos y feos y horrendos y apestosos que has tenido, pero de aquí nada más para atrás. No. El Señor es tan vasto
para que su gracia y su misericordia no solamente hayan sido los pasados, sino los presentes y los que van a suceder mañana, pasado, dentro de 1 año, 2 años, 10 años. ¿Están conmigo? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Tal vez conociste a un Jesús de hace años, cuando eras joven, cuando eras exitoso, cuando tenías trabajo. Y el día de hoy en tu situación, ¿quién es Jesús? Tal vez ese Jesús que conociste allá fue en los tiempos de gloria, ¿verdad? En donde había abundancia, en donde había estabilidad, cuando tal vez no estabas separado, separada, cuando tal vez estaba tu hijo todavía presente y el día de hoy no está. ¿Quién es Jesús para ti el día de hoy? Quiero poner el proyector de tal manera en que te des cuenta que no hay nadie, no existe nadie y no habrá nadie semejante a Cristo. Él es todo. Él es todo. Él quiere en esta tarde que salgas de aquí y te vayas amarrado a sus pies, decirle: Señor, eres todo para mí, eres tan grande, eres tan magnífico, no hay nadie semejante a ti. Sabes que el Señor tenía un propósito de hacer algo. Él no solamente sabía lo que había que hacer, Él tenía el propósito de hacer algo. Jesús siempre hace todo calmadamente y serenamente. Él no tiene prisas. El Señor no es como tú, que está preocupado, ¿verdad? Ya va a llegar el 25, tengo que pagar la tarjeta de crédito y mis cuentas no me salen. Él es tranquilo. Él es sereno. Murió Lázaro. Y pasaron días, ¿no? ¿Y tú crees que venía en el camino Jesús? Híjole, no llega a tiempo. ¿Qué va a decir Marta, María? Es que me atoré no debía haber predicado tanto tiempo. No debía haberme dado el tiempo para hacer tantos milagros. No. Sereno, calmado. Así es el Señor. Nosotros somos así, ¿verdad? Y más este tiempo, en nuestra cultura todo lo queremos rápido. Metemos las palomitas y ya se tardó. Pues espérate, van 15 segundos. ¿Sí? ¿Y cuántos dicen las palomitas? ¿Ah? Pero ya las queremos rápido, ¿verdad? Estamos ansiosos. No, el Señor no es así. El Señor tiene propósitos. Cuando Él sientes en tu vida que tu milagro no ha sucedido, que lo que tú le has pedido no ha sido solucionado, no es porque el Señor no quiera hacerlo. Él tiene un propósito. Cuando Andrés le presentó al joven que traía el pan, ¿puedes pasarme ese pasaje nuevamente? ¿Me ayudas? Ahí está uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Déjame decirte, había una gran multitud. ¿Estás de acuerdo? Es como si en este momento traigo ganas de un chicle. ¿Quién traerá un chicle? Y entre la multitud que hay aquí, yo, vaya y ande buscando y no les pregunte, solamente sé que tal vez uno de ustedes trae un chicle. Entre todos, entre la gran multitud, aparece un joven. Coincidencia, ¿no? Un chamaco que está en crecimiento, y yo creo que la mamá le dijo en la mañana: hijo, te voy a hacer lonche. Te la llevas porque estás flaquillo, entonces necesito que estés fuerte, ¿verdad? Entonces te voy a hacer un lonche, te llevas el lonche para que en el camino o al rato comas. Me da la impresión que el Señor le susurró al oído a la mamá y le dijo: prepara, pon
esos panes y esos pececillos, porque yo voy a hacer que ese gran almacén que lleva tu hijo sea de gran bendición a una gran multitud. A veces creemos que son fortuitos las situaciones, ¿verdad? Son diosidencias. Antes de que suceda algo, ya el Señor proveyó, ya el Señor hizo. Lo que el Señor preparó antes de que Román tuviese la asistencia médica que tiene hoy, de gran nivel, muy calificada, muy capaz. Dios lo proveyó meses antes. Y ellos no sabían, y fue una coincidencia. ¿Ustedes qué piensan? No, el Señor es suficiente. Él se prepara por Adela, ¿verdad? ¿Qué es eso por adelantado? Él se prepara por adelantado. A Él no lo agarra nunca, no vas a agarrar nunca en curva. Piensa en tantas cosas que de Él de manera sobrenatural, de manera soberana, ha hecho en tu vida. Y te sorprenderás. Él sabía lo que había de hacer. Lo hizo de manera natural. Tal vez la idea que les di hace rato acerca de Felipe: Señor, haz llover del cielo. Haz llover del cielo, que caiga pan y que caigan peces. Pero no fue así el milagro. Fue de manera natural. Empezaron a esparcir los panes y de repente, de manera natural empezaron a suceder. Sucedió el milagro. Lo hizo de manera natural y lo hizo de manera ordenada. Aspectos del carácter de nuestro Señor Jesús. Además lo hizo gozosamente. ¿Sabes que Él bendice de manera gozosa? Para el Señor nunca será un fastidio bendecirte. Nunca será un fastidio que tú estés: Señor, 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 ayúdame, por favor. No. Él no se va a cansar. Él da. El que recibe de gracia, da de gracia. El Señor le encanta bendecir. Él da regalos. Él, en verdad, que no hay nadie como Él. Perdón por lo que voy a decir, pero Santo Claus es una ridícula caricatura de la sociedad moderna. Es un ridículo. Él nada más se abastece de placeres momentáneos. Y el Señor Jesús bendice abundantemente y te da cosas que generen eternidad en tu alma. Cosas que permanecen. Por otra parte, también lo hizo de manera abundante. No a medias, no limitado, sino más que suficiente. Nuevamente, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? Si ahorita yo bajara con el micrófono y me dan ganas, no es cierto, y fuera a tu lugar y te preguntara: ¿quién es Jesús para ti hoy? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús en tu matrimonio? ¿Quién es Jesús en tu economía? ¿Quién es Jesús en tus problemas, en tus luchas íntimas, personales, que solamente tú sabes? ¿Quién es Jesús en tu situación crítica económica? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Pregúntate: ¿quién es Jesús para mí el día de hoy? Tal vez haya alguien en este momento aquí que se pregunte: ¿cómo habré de sobrellevar mi carga presente? ¿Cómo haré? ¿Cómo habré de llevar mi sobrecarga?
¿Cómo habré de soportar este dolor y este sufrimiento? ¿Te has preguntado? O tal vez estás viviendo una situación en donde traes dolor en tu alma, hay sufrimiento. Tal vez te preguntes, no veo claro, no hay provisión, tal vez no tenga trabajo, tal vez los recursos que tengo no me ayudan a ver con claridad cómo me voy a ganar la vida. Y sabes que el Señor Jesús no tiene una respuesta para ti a esta pregunta hoy. Él no te va a decir esta mañana o esta tarde, haz esto, haz el otro, ve por aquí, ve por allá. Tal vez no vas a encontrar una respuesta así. Tal vez te llegaste en la mañana todavía preguntando, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer, Señor? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir? ¿Cómo tengo que...? No sé. ¿Sabes que estas preguntas el Señor Jesús las hace para probarte? El Señor Jesús quiere probar tu fe. Quiero que pase alguien del grupo de alabanza y me ayude con el piano. No sé si es Donnie o David. Pero sabes que el Señor quiere probarte. Tal vez estás escuchando palabras de no una naturaleza así como aquella que buscamos, en donde tal vez tengamos respuesta a nuestras preguntas, a nuestras interrogantes. Tal vez no vamos a recibir esa respuesta. Que tal vez tu alma, tu mente, cansada, agotada, lastimada, lacerada por las circunstancias de la vida, claman dentro de ti para que haya una respuesta. Lo único que te puedo decir, es que el único que sabe lo que tiene que hacer es Él. En esa escena está una gran multitud. Y sabes que normalmente a veces los pensamientos o los sentimientos, cuando estamos en bola, cuando estamos en grupo, se permean, ¿verdad? Si alguien en el grupo se levanta y dice, no, hermano, no lo lograremos, no vamos a poder salir adelante. Y sabes que México vive tiempos muy, muy difíciles. A veces me encantaría apagar las noticias, el radio, los medios y ya no escuchar. Hay muchos sabios de opinión. Y sabes que hay vientos fuertes ahorita que corren en el país de incertidumbre. Y tal vez alguien de aquí, de manera correcta o de manera sabia, de acuerdo a lo que estamos viendo, alguien diga, sí, nos va a ir muy mal. Error tras error, error tras error. Y sabes que el Señor ve una gran necesidad. El Señor es nuestro buen pastor. Sabes que Él nos ve como sus ovejas.
veces no te has escabullido, no te has alejado en tus propios pensamientos, en tus propias ideas de Él. Muchas veces Él te ha dicho: yo soy suficiente. Él muchas veces te ha dicho: echa tu carga en mí. Él te ha dicho: yo soy Dios. ¿Sabes qué? Quiero hacer este reflector hacia Él, y así introduje esta prédica, para decirte que Él es omnisciente. Pero no solo es eso, Jesús es omnipotente. Él puede ayudarte, Él puede ayudarte. No importa qué parte de ti esté lastimada, lacerada, golpeada. Sabes que Él no solamente quiere fortalecer tu fe, Él quiere fortalecer tu alma, tu ánimo. No hay nadie como Él. Yo quiero que te vayas de aquí pensando que no hay nadie tan especial, tan extraordinario como Jesús. Ese Jesús extraordinario que vemos en la Escritura quiere ser real en tu vida. Tal vez digas: de oídas te había oído, pero quiero conocerte. Quiero conocerte en mis problemas, en mis enfermedades, en mis luchas, en mi día a día, en mis deudas, en mis crisis, en mis discusiones, en mis problemas laborales. En todo ello yo quiero conocerte, Jesús. ¿Cuántas veces me viene la imagen y tal vez te has ido después de una discusión, de un problema laboral, al baño y te has puesto a llorar y decir: no tengo otra opción, no tengo otro trabajo? O te has ido a tu cuarto a llorar para decir: no tengo para pagar esto. Sabes que hay enfermedades hoy día que no podemos pagarlas para nuestra atención. Hay una crisis de salud en México también. Nos enfermamos y sabemos que hay un deterioro en nuestra salud y decimos: pues no puedo ir a tal hospital en donde tienen aparatos o tienen, no sé, para ayudarme. Pero sabes que Jesús te quiere ayudar. Jesús es suficiente. No hay nadie como Él. Quiero que cierres tus ojos. Señor Jesús, tú conoces todos nuestros pensamientos. Señor, me asombra el saber que conoces todo de nosotros. Tú estás viendo en este momento, Dios, lo que está sucediendo en mi alma, en mi corazón. Tú sabes qué estoy pensando, qué estoy anhelando, qué estoy necesitando, Dios. Tú eres el único Dios. Tú eres el único Dios verdadero. Eres nuestro Cristo verdadero. No hay nadie como tú. Queremos, Señor, no solamente ofrecerte nuestra mente. No solamente, Dios, queremos que traigas quietud a nuestra mente. Ya no queremos tener pensamientos negativos, Señor, de frustración, de tristeza. Tal vez has estado batallando hasta el día de hoy con tantos pensamientos de frustración, de decir: no puedo, ya no puedo más. No sé qué tipo de pensamientos has traído hasta el día de hoy en donde digas: ya no quiero más pensamientos negativos. Yo creo que está aquí el que puede cambiar tu vida, el que puede darle sentido a tus pensamientos, el que le puede dar un sentido positivo a tu vida, a tu mente, a tu alma. Aquí está Jesús.
te quiere ayudar. Él quiere que al salir de aquí, esa pregunta que te hice de quién es Jesús en tu vida, tú puedas salir de este lugar diciendo: Jesús es mi Dios. Jesús es mi Dios personal. Jesús es mi Señor, mi sanador. Es mi patrón, es mi ayudador, es mi médico, es mi pastor, es mi maestro, es mi Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias por ayudarnos, Señor. Gracias por revelarte a nuestras vidas. Gracias a tu Espíritu, Señor, que hace que Jesús sea real en nuestras vidas.